Primero que nada, pues sí, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su presencia, pues se les agradece mucho. De mi lado, yo voy a presentar lo que son las estrellas de neutrones. ¿Por qué elegí este tema? Pues realmente, como dice Edgar, pues yo siento que es un tema complicado. ¿Y por qué complicado? Porque, bueno, básicamente es un tema que tiene mucha tela y muchas cosas de dónde sacar, ¿sí? De las estrellas de neutrones podemos sacar muchísimas cosas, y cada cosa podemos pasar años estudiándola y posiblemente nunca vamos a terminar de comprenderlo todo al 100%, y por lo mismo, ya que solo tenemos una hora y media, creo que es lo que tenemos acá, entonces no podemos abarcarlo todo, aunque quisiéramos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar generalidades más que todo, y en algunos temas vamos a profundizar un poco, ¿ok? ¿Cuáles son los puntos que vamos a tocar? Pues primero vamos a hablar un poquito de qué es una estrella, para que estemos en contexto y también pues todos tengamos ahorita la noción de qué es una estrella en general. Segundo, vamos a hablar ya un poco más de generalidades, de qué es una estrella de neutrones, sus características, cómo se forma, y hay un punto en el que les decía que vamos a profundizar un poquito más, que es el principio de exclusión de Pauli. ¿Okay? Ese principio pues sí es un principio bastante complejo, tiene muchísima información, pero vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Y también después vamos a hablar de lo que es un pulsar, generalidades, que es básicamente un tipo de estrella de neutrones. Bueno, antes de comenzar, igual al final de la presentación va a haber un set de preguntas para los que quieran hacer las preguntas que quieran, y si no, ustedes pueden hacerme preguntas en el transcurso si sienten que pues, necesitan aclarar algo o algo que pues, necesitan ir verificando, ¿no? No hay ningún problema, me pueden interrumpir. Entonces, antes de empezar, quisiera que me comentaran o quisiera conocer tal vez un poco, porque entiendo que ustedes están aquí porque les interesa el tema. ¿Qué conocen ustedes de qué es una estrella de neutrones, o qué se les viene a la mente, o qué se imaginan, aunque sea una idea cualquiera, no importa, que alguien me pudiera decir? Este público sí me está sorprendiendo mucho. Muy bien, excelente. Bueno, ok, se los agradezco mucho, sí están súper acertados, entonces igual vamos a refrescar de nuevo toda la información que nos acaban de decir, pero antes que nada vamos a empezar hablando de qué es una estrella, porque podemos hablar de estrellas de neutrones, pero si no tenemos el concepto de qué es una estrella, no vamos a comprender bien qué es una estrella de neutrones. Entonces, ¿qué es una estrella? Pues básicamente una estrella pues es una esfera de plasma, ¿sí? Que tiene su forma gracias a la gravedad, y durante el transcurso de la vida de una estrella, esta hace fusión nuclear, que básicamente es cuando tenemos elementos de hidrógeno que se van convirtiendo en helio, ¿sí? Poco a poco, durante el transcurso de la vida de una estrella, la estrella va agotando su hidrógeno y van quedando materiales pesados, como por ejemplo el hierro, ¿sí? Entonces, así es como va transcurriendo la vida de una estrella. ¿Cómo es que se va formando una estrella en general? Pues bueno, tenemos una nebulosa, va formando, en la nebulosa pues tenemos también, básicamente pues es un gas estelar que tiene varios compuestos químicos, entre ellos el hidrógeno, el helio y otros materiales pesados que poco a poco pues se van condensando y van llegando a formar lo que es la estrella, ¿okay? Eso es en general una estrella, para que ustedes tengan el concepto pues básico. Sabemos que pues, la estrella, pues, nuestra estrella del sistema solar es el Sol, hay muchísimas estrellas más, y también pues sabemos de que hay algunas de que son a simple vista, otras no, otras están a millones de años luz de nosotros y otras pues están un poquito más cerca. Ahora bien, yo me imagino que ustedes cuando estuvieron en el colegio estudiaron la tabla periódica, ¿verdad? ¿O todos conocen lo que es la tabla periódica de los elementos? Por lo menos algo básico, ¿sí? Ok, bueno, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un esquema en donde vamos clasificando los distintos elementos químicos. Ahí vamos viendo si son metales, si son no metales, si son gases, ¿ok? Y básicamente ese es el esquema general y el más conocido de la ciencia por todos. ¿Sí? Ahora bien, las estrellas también tienen, se podría decir, su tabla periódica, que en este caso es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Me imagino que ya para muchos de ustedes este diagrama pues es bastante conocido, y este es un diagrama en donde nos ayuda a clasificar los distintos tipos de estrellas. Aquí tenemos el eje Y y tenemos el eje X, ¿sí? En el eje X, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar? Primero,
todas estas que ven aquí ustedes, lo voy a hablar de forma pues bastante general, solo para que vayamos entrando en concepto de qué son las estrellas. Acá nosotros tenemos distintas estrellas dependiendo de su masa, dependiendo de su luminosidad y dependiendo pues de su volumen también. Y en el eje X, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a colocar el tipo espectral. Si se dan cuenta, aquí tenemos distintas letras, no sé si pues, alcanzan a ver, pero va de la O, B, A, F, G, K, M. Básicamente, ¿qué son ese tipo de letras? Nos van a representar el tipo espectral de una estrella. Mientras en el eje X, mientras más a la izquierda tengamos a las estrellas, su color va a ser más azulado. Si se dan cuenta, vamos bajando del azul, celeste, color como blancuzco, amarillo, naranja y rojo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Esto está muy relacionado a su temperatura. Entonces, mientras más a la izquierda tengamos a nuestras estrellas en el eje X, más caliente va a ser. Significa que las que son azules son más calientes y mientras menos azules, como por ejemplo acá, ya llegando al rojo, pues son más frías, ¿sí? En el eje Y, esto nos va a representar la luminosidad. Entonces, mientras más arriba del eje Y tengamos a una estrella, esta va a ser más luminosa y mientras más abajo, pues va a ser menos luminosa. Hay que tener en cuenta que esta luminosidad es la luminosidad absoluta, ¿sí? No la aparente. ¿Cuál es la aparente? Es la que nosotros percibimos, ¿sí? Una estrella es más luminosa, más brillante que otra, esa es la aparente. Pero si nosotros colocamos a distancias absolutas las estrellas, ahí podemos comparar cuál es más luminosa que otra y esa es la luminosidad absoluta. Y eso es lo que representa acá. En esta rama tenemos lo que se llama la secuencia principal, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí vamos colocando también de lo azul y va bajando hasta lo rojo. ¿Qué es la secuencia principal? Pues básicamente la característica principal de una estrella para que esté acá en esta secuencia es que esas siguen haciendo su fusión nuclear, o sea, siguen convirtiendo el hidrógeno en helio. Y por este lado, pues tenemos ya las supergigantes, ya las gigantes, que esas ya no están produciendo en la fusión nuclear, o sea, de hidrógeno a helio, sino que ya se están quedando con compuestos más pesados, como lo que les comentaba anteriormente, el hierro. ¿Okay? De este lado tenemos pues a las enanas blancas, que son estrellas, son básicamente el final de una estrella. Esto va a depender de su masa, lo vamos a ver también más adelante. Pero las enanas blancas, pues básicamente son estrellas pequeñas, pero muy, muy densas. Significa que su masa es muy grande, pero su radio es muy pequeño. Eso es en generalidades, ¿sí? No vamos a entrar a mucho detalle, lo que es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Ahora bien, vamos a empezar ya a hablar de las estrellas de neutrones. Antes que nada, siempre que nosotros empecemos a hablar de un tema, tenemos que saber un poquito, aunque sea un poquito de la historia de este objeto para que podamos tener una idea de por qué es como es. Bueno, primero, en 1934, Walter Bethe y Fritz Zwicky empezaron a introducir los conceptos de estrellas de neutrones. Esto fue posteriormente al concepto que se introdujo de neutrón, ¿sí? Y bueno, ellos empezaron a decir de que posiblemente podría haber estrellas de neutrones y empezaron a plantear varias hipótesis, pero lamentablemente nadie les hizo caso, simplemente no los tomaron en serio. Pero posteriormente, en 1967, Jocelyn Bell, que es esta persona de acá, ella estuvo estudiando por medio de ondas de radio y estuvo verificando y encontró púlsares. Los púlsares los vamos a ver más adelante, pero el púlsar, para que tengan una idea, es un tipo de estrella de neutrones. Y cuando ella empezó a ver estas distintas pulsaciones que percibía, empezó a estudiar y empezó a pensar de que estas pulsaciones tenían que tener una base como de un campo magnético muy fuerte, ¿sí? Posteriormente se descubrió el púlsar en la nebulosa del Cangrejo, ¿sí? Y ahí es donde se confirmó que en efecto este púlsar es un tipo de estrella de neutrones y así es como empezó la historia de las estrellas de neutrones. Empezaron a estudiarlas, empezaron a ver todas sus características y empezaron a ver exactamente de qué se componía, cómo se formaban y bueno, ya hasta el momento incluso hay muchos temas de las estrellas de neutrones que son desconocidos, no se sabe al 100%, pero siempre estamos en constante investigación.
ahora ya vamos a ver las características generales pues, de una estrella de neutrones. Acá podemos ver que contiene una coraza gruesa, ¿sí? Tiene un grueso de 1.5 kilómetros. En su interior hay un líquido pesado, tiene más que todo neutrones. Muchas personas cometen el error de decir que solamente es de neutrones, que por eso se llama estrella de neutrones, claro, pero no es solo eso. Las estrellas de neutrones contienen aproximadamente un 80% de neutrones y el resto son protones y electrones, pero no es únicamente neutrones, eso hay que tenerlo claro. También aquí pues podemos ver que la masa de la estrella de neutrones pues varía, está entre 1.5 veces, aproximadamente 1.5 veces la masa del Sol, y tienen un diámetro entre 12 y 19 kilómetros. Entonces, vamos a empezar primero hablando cómo se forma una estrella de neutrones. Bueno, ya como el querido público nos hizo la explicación, lo vamos a decir de nuevo. Bueno, tenemos primero, para que una estrella de neutrones se forme, tenemos que tener una estrella gigante. ¿Se recuerdan del diagrama de Hertzsprung-Russell que mirábamos anteriormente? ¿Sí? Tiene que ser una estrella gigante, por lo menos 8 veces la masa del Sol. Ese es el primer requisito. Si no, no va a haber estrellas de neutrones. ¿Okay? Segundo, cuando esa estrella, ¿sí? Al principio esa estrella estaba en la secuencia principal, poco a poco pues fue agotando su hidrógeno y ya habíamos visto que las estrellas de la secuencia principal cuando agotan su hidrógeno, pues bueno, se van quitando de ese grupo de la secuencia principal y se van colocando en el lado pues ya de las gigantes o supergigantes. Entonces, ya que empieza a agotar todo su hidrógeno, se empieza a quedar sin combustible, o sea, empieza a tener compuestos pesados como el hierro, ¿sí? Pero empieza a perder estabilidad porque ya no tiene combustible. Cuando empieza a perder estabilidad, el núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esa estrella? Estalla como una supernova. Ese es el estallido de supernova, que es prácticamente como un remanente estelar. Para que nos demos una idea, cuando estalla la supernova es como cuando cocinamos y estamos picando o pelando una cebolla, ¿sí? Las capas de esa cebolla se van esparciendo, pero nos va quedando lo que queremos picar, ¿verdad? Que pues es como que un poquito de la cebolla. Entonces, ese núcleo, eso que queda, es lo que va a llegar a formar la estrella de neutrones. Entonces, hay que tener claro que procede de una explosión de una supernova, que por supuesto esa supernova se originó de una estrella que explotó porque tenía más de 8 masas solares. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Nos quedamos con el núcleo, ¿sí? Y cuando ese núcleo se queda ya condensado, por supuesto, se queda con sus partículas fundamentales, protones, electrones y neutrones. Pero por el mismo efecto de la gravedad, todo se empieza a comprimir y empezamos a tener lo que se llama proceso de captura electrónica. ¿Cuál es el proceso de captura electrónica? Es cuando, como aquí muy bien mencionaban, todos los electrones van tirándose al núcleo, se van fusionando con los protones y se empiezan a crear neutrones. ¿Okay? Entonces, no solo los neutrones que ya teníamos, sino encima se empiezan a crear más y más neutrones. Ese es el proceso de captura electrónica. Ahora bien, cuando todo este proceso está sucediendo, ¿cuál es la masa que tiene que tener ese núcleo para que podamos decir que es una estrella de neutrones? Pues bueno, la masa está entre 1.35 y 2.1 masas solares. ¿Sí? No puede ser ni menos de 1.35 y no puede ser más de 1.1 masas solares. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos límites. Tenemos el límite de Chandrasekhar y el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov. ¿Alguien me puede decir cuál es el límite de Chandrasekhar? Que se sepa el dato. Yo sé que usted se lo sabe. El límite de Chandrasekhar es 1.44 masas solares. ¿Qué significa? Que ese límite, si estamos abajo de 1.44 masas solares, ¿sí? Va a ser una enana blanca, o sea, no puede ser una estrella de neutrones. Ahora, si nos pasamos de 2.1 masas solares, ¿qué es lo que nosotros vamos a llegar a tener? El límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov, o sea, vamos a pasar ese límite. Y si pasamos ese límite más arriba de 2.1 masas solares, ya no va a ser una estrella de neutrones. ¿Qué se imaginan que va a ser?
Muy bien, un agujero negro, correcto. Entonces, digamos que prácticamente las estrellas de neutrones están como en el medio, ¿sí? Tenemos a las enanas blancas, porque tenemos el límite de Chandrasekhar, tenemos a las estrellas de neutrones que están dentro de 1.35 y 2.1 masas solares, y más arriba de tenemos un agujero negro. Entonces, ¿qué es lo que diferencia para que una estrella sea de neutrones, se convierta en estrella de neutrones o se convierta en agujero negro? Su masa, correcto, su masa. Eso es lo que va a determinar. Ese es el requisito, de eso vamos a depender. Entonces tenemos los dos límites, ¿sí? Para que los tengamos en mente. Y la estrella de neutrones pues tiene un radio de aproximadamente 12 kilómetros, entre 12 y 20 kilómetros, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar ahora de también lo que comentaban acá, de la presión de degeneración cuántica. Básicamente es algo pues bastante sencillo. Vamos a pasar acá. Pues todo eso está ocurriendo en el núcleo de la estrella y es lo que les comentaba. Pues bueno, en la captura electrónica los electrones pasan al núcleo, se fusionan con los protones, se convierten o se crean neutrones, ¿sí? Pero estos neutrones empiezan pues a moverse bastante rápido y empiezan a estar bastante pegados, ¿sí? Al estar bastante pegados, ¿qué es lo que hacen? Cuando alguien se pega o cuando un grupo se pega o se une, ¿qué es lo que hace? Que, digamos que tenemos una rueda, ¿okay?, de varias personas, pero si decimos todos juntémonos, es como que nos estuviéramos contrayendo, o sea, la rueda la estamos haciendo un poco más pequeña, ¿sí? Entonces, esta presión de degeneración, esta presión, eso tan pequeño, esa fuerza que está generando todos los neutrones juntos, ¿sí?, es lo que va a contrarrestar la implosión de la gravedad, ¿sí? Porque si no, pues la gravedad puede llegar a ganar y puede haber una implosión de una estrella, pero esta presión de degeneración es la que está manteniendo vivo, ¿sí?, a la estrella de neutrones. ¿Okay? Esto es muy, muy básico y muy, muy fundamental que lo tengamos en cuenta. La presión de degeneración cuántica es la presión que también está apoyada por medio del principio de exclusión de Pauli, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero ahorita necesito que tengamos en mente presión de degeneración cuántica, que es la materia degenerada que el compañero mencionaba, y esta presión está muy relacionada con el principio de exclusión de Pauli. Todo esto ocurre en el núcleo, ¿sí? Esos son los neutrones. Y por supuesto ya en la corteza, o sea, en las partes más superficiales de una estrella de neutrones, pues tenemos ya los más elementos, tenemos también electrones, tenemos protones, ¿sí? Y bueno, para que nos demos una idea de lo denso que es. Bueno, aquí tenemos 3 imágenes comparativas. La primera, esta es la imagen que va a representar la masa, ¿sí? Entonces, esta es mi estrella de neutrones y ¿se recuerdan cuánto era la masa de una estrella de neutrones? Ajá, muy bien, están poniendo atención. Correcto. Entonces, supongamos que vamos a llegar al límite, ¿verdad?, que son las 2 masas solares. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, tenemos 2 soles. Entonces, estamos comparando los 2 soles con las estrellas de neutrones, o sea, la masa, únicamente estamos hablando de la masa. Okay. Perfecto. Pero si hablamos del radio, ya es otro tema. ¿Por qué? Porque miren el tamaño, no sé si siquiera ustedes lo llegan a ver, pero el tamaño del radio de esta estrella de neutrones, ¿se recuerdan que habíamos dicho que era aproximadamente entre 12 y 20 kilómetros? ¿Sí? Imagínense la cantidad de esto comparada con el radio del Sol. ¿Qué es lo que estamos diciendo básicamente? Es como que tuviéramos una canica y en esa canica estamos comprimiendo 2 masas solares. Eso es lo que estamos diciendo básicamente. Para ponerlo en mayor perspectiva, el radio de la estrella de neutrones puede llegar a abarcar una ciudad como Nueva York o Chicago aproximadamente, pero es bastante pequeño en comparación del Sol, ¿sí? Y aquí está, no sé si miran, pero aquí está nuestra estrella de neutrones. Esta canica, en esta canica vamos a meter 2 masas solares. Perdón. Okay. Y esta canica, si yo la agarro
y se las pongo a ustedes en la mano, les va a pesar 4.000 millones de toneladas. O sea, se imaginan. Ahora bien, ¿por qué en el título de la conferencia le pusimos un denso laboratorio en el cosmos? ¿Cómo medimos la densidad? ¿O qué unidad necesitamos nosotros para medir la densidad? Ok, perfecto. La masa sobre volumen. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos un volumen bastante pequeño, pero tenemos una masa bastante grande, ¿sí? No, ahí en este caso ya no lo estamos colocando en el gráfico porque esa es la parte final de una estrella. Ajá. En el diagrama de Hertzsprung-Russell estamos colocando todas las estrellas con sus masas y mientras están haciendo fusión nuclear. Cuando son todavía en la secuencia principal, cuando son gigantes, supergigantes, pero aún no han estallado. Esa es como la parte final de una estrella, básicamente. Por eso no la estamos colocando en el diagrama. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, ¿se imaginan la cantidad que nos puede pesar a nosotros si nos colocan esta canica? También nos vamos a imaginar, pero nos va a pesar muchísimo. Eso es para que lo tengamos nosotros en perspectiva, básicamente. Así es como nosotros generamos, que son las estrellas de neutrones. Ahora bien, cuando hablamos de una estrella de neutrones, esta estrella, por supuesto, llega a rotar de una forma pues, bastante rápida. El estallido de supernova que se emite en ese momento tiene tal magnitud, tal fuerza, ¿sí? Que la rotación es bastante intensa y es bastante fuerte. Esta rotación se mide básicamente por el principio de conservación del momento angular. No sé si alguno de ustedes pues, ha escuchado un poquito del principio de conservación del momento angular, pero no sé si alguien del público me pudiera decir qué relación miran con la rotación de esta estrella, o sea, con lo que ya hemos platicado, la rotación de esta estrella y la rotación de esta bailarina. Ajá. Ok. Sí, va bien. ¿Alguien más? Ok, perfecto, muy bien. Sí, los dos están perfectos. Mientras hay más conservación del momento angular, hay más rotación. Pero, ¿por qué esta bailarina? Ok. Ok, muy bien, perfecto, así es. Y exactamente lo mismo que esta bailarina, ¿sí? Vamos a aplicar el mismo ejemplo de la bailarina, que es lo que nos comentaba el compañero, con la estrella de neutrones, ¿sí? Mientras más comprimidos están los neutrones, mientras más compacto tengamos todas las moléculas, más rápido va a rotar, ¿ok? Exactamente lo mismo que está haciendo la bailarina. Mientras más pegados tengan sus brazos y sus piernas, va a rotar muchísimo más rápido. Ustedes imagino que lo han visto en los shows, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la relación que nosotros tenemos que tener. En el momento angular es un ejemplo, el ejemplo de la bailarina es un ejemplo bastante clásico y típico, pero nos sirve mucho para entender cómo es que se conserva el momento angular de una estrella de neutrones. Okay. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del principio de exclusión de Pauli. Me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado. Si ustedes buscan información acerca del principio de exclusión de Pauli, pues en muchas páginas o en algunos libros hay información bastante general, pero también hay información muy detallada y como les decía, pues vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. ¿Qué es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli? Pues básicamente, ¿sí? Que de dos moléculas o más de una molécula fermiónica, por ejemplo, un neutrón o un electrón, no pueden tener los mismos números cuánticos en el mismo estado cuántico. No se preocupen que ahorita lo vamos a aclarar. Ok, no sé por qué, van a preguntar por qué puse esa foto y qué tiene que ver con astronomía, pero lo vamos a hablar un poco para que nos salgamos un poco del tema científico. Bueno, tenemos a Zara, sí, sabemos que Zara pues, es una tienda reconocida de ropa y bastante buena, y etcétera, etcétera.
Pero vamos a suponer que Sara, pues sí, o sea, tiene vestidos de sobra para las personas que quieran, pero Sara solo tiene 6 tipos de diseños, ¿sí? Y solo tiene estos 6 colores, ¿ok? Tiene muchos vestidos, pero solo de estos diseños. Entonces van a venir las chicas que quieren ir al Palacio Real y quieren bailar, y etcétera, y van a Sara y van a agarrar un vestido. Ok, perfecto. Primero van a venir 3 chicas. Listo, no hay problema. Tenemos diseños de sobra para ellas. Entonces, estas 3 chicas van a elegir estos 3 diseños. Ok, perfecto. Luego vamos a aumentar el número de chicas. Va a ir una chica más. Y listo, no hay problema. Agregamos un diseño más. Y muy bien. Van a venir, después de las 4, van a venir 5 chicas, 6 chicas. Y muy bien, hay un diseño para cada uno. O sea, no hay ningún problema con esto. Pero ¿qué pasa si viene una 7ª chica? Que va a tener que repetir un diseño, ¿verdad? Porque solo hay 6 diseños. Entonces, si repetimos un diseño, las 6 chicas se van a enojar. ¿Sí? ¿Por qué se van a enojar? Porque ellas quieren ser las únicas y quieren tener el único diseño de toda la fiesta. Entonces, cuando venga la 7ª chica y esas chicas son celosas, que creen que le van a hacer así cuando son malas, ¿no? Bueno, no, yo no, pero no. Digamos que las demás, ¿qué le van a hacer? La sacan porque no quieren que esté ahí. Perfecto, es exactamente el mismo ejemplo que tenemos que pensar para el principio de exclusión de Pauli. 2 moléculas, ¿sí? No pueden tener el mismo estado cuántico, o sea, el mismo diseño, porque lo sacan. ¿Y cómo lo van a sacar? En un átomo, vamos a hablar específicamente de electrones para que comprendamos un poco más. ¿Cómo es que lo van a sacar? Mandándolo a otro orbital, mandándolo a otro nivel, ¿sí? Porque sabemos que en un átomo tenemos pues, protones, neutrones, y tenemos distintos niveles en donde en los distintos niveles orbitales se van distribuyendo los electrones. Entonces lo van a sacar a otro orbital porque no puede ser igual, porque no pueden tener el mismo diseño. Entonces, otro ejemplo para entenderlo, vamos a quitar los vestidos, vamos a hablar de un teatro. Tenemos un teatro, ¿sí? Entonces, todas estas butacas se empiezan a llenar. ¿Qué pasa si viene una persona y quiere sentarse en alguna de estas butacas? Pues ya no puede porque está lleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan al siguiente nivel. Perfecto, entonces empieza a llenar el teatro. Las personas ya no pueden seguir continuando acá porque ya está lleno. Entonces, las personas de seguridad los van a sacar y los van a mandar a otro nivel. Ok, perfecto. Ya los mandamos acá. Vienen otras personas y bueno, ya no caben, entonces vamos a tener que ponerlos acá hasta acá, de este lado. Es exactamente lo mismo que pasa en el principio de exclusión de Pauli. No pueden estar todos juntos en el mismo nivel, en el mismo orbital, con el mismo estado cuántico, los mismos números cuánticos, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los mandan a otra capa. Y el principio de exclusión de Pauli para esto no sirve. Sin el principio de exclusión de Pauli no existiríamos. ¿Por qué? Porque si no, no mandarían a los electrones a otro nivel, y si no los mandan a otro nivel, ¿qué pasa? No se forman los átomos, ¿sí? No se forman las distintas moléculas, no tuviéramos más capas para formar compuestos. Entonces, y si no formamos compuestos, pues no se forma nada, ¿verdad? O sea, todo está dispersado, ni siquiera existiríamos. Entonces es importante que entendamos la importancia del principio de exclusión de Pauli. Hasta el momento yo he hablado pues, de niveles, de diseños, pero ahorita ya vamos a profundizar un poco, porque yo les he estado hablando acerca de los números cuánticos, que no pueden tener los mismos números cuánticos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los números cuánticos para que tengamos la idea. Pero antes de hablar de los números cuánticos, vamos a hablar de las configuraciones electrónicas. Ok, ¿qué se imaginan ustedes que es una configuración electrónica? Muy bien, perfecto. ¿Cómo vamos a ordenar a los electrones? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar a los electrones? O sea, ¿cómo vamos a ordenarlos? Vamos a utilizar el ejemplo del teatro para entenderlo mejor. ¿Cómo vamos a ordenar a los electrones en distintos niveles? En química, ¿sí? Tenemos 7 niveles. ¿Sí? Cada nivel vamos a pensar que es pues, el nivel del teatro, ¿sí? O sea, cada órbita. Y tenemos subniveles. Los subniveles que maneja un electrón son 4. Tenemos el nivel S,
el nivel P, el nivel D y el nivel F. En cada subnivel puede caber cierta cantidad de electrones. Es como, por ejemplo, lo que les decía del teatro. O sea, en cada nivel del teatro puede caber hasta cierto número de personas. Puede ser que esté más reducido el lugar o que sea más amplio y por eso caben más personas. En el nivel S, en el subnivel S, perdón, solo pueden caber 2 electrones. En el subnivel P solo pueden caber 6 electrones. En el subnivel D pueden caber hasta 10 electrones y en el F hasta 14. Y aquí tenemos la gráfica. Entonces, el nivel nos va a indicar la energía y el tamaño y el subnivel la forma. Si lo queremos representar pues de este lado en esta gráfica para entenderlo un poco. Acá tenemos el primer nivel, ¿sí? Y el primer nivel va a agarrar la primera letra, que es la S. Entonces solo tenemos 1S. Vamos al segundo nivel. El segundo nivel va a agarrar 2 letras, las consecutivas. 2, la S y la P que tenemos acá. El tercer nivel va a agarrar 3 letras, las consecutivas. 3S, 3P, como tenemos acá, y 3D. ¿Sí? Ya tenemos al cuarto nivel, va a agarrar ya las 4 letras consecutivas. 4S, 4P, 4D y 4F, y así sucesivamente en todas las capas del electrón. Entonces, básicamente, así es como los electrones se van a ir distribuyendo y esta es parte de la configuración electrónica que tenemos que tener en mente. ¿Por qué hablé de la configuración electrónica? Bueno, porque ahorita vamos a hablar de los números cuánticos. Entonces, básicamente, para tener una idea de qué es un orbital? Un orbital define una región en el espacio en el que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. ¿Cómo así? Tengamos en cuenta este espacio, ¿sí? Y cada uno de estas formas ovaladas va a ser un orbital. Yo quiero encontrar un electrón y digamos que yo pienso, de acuerdo pues ya a los cálculos matemáticos y químicos ya que estamos naturalizando, que el electrón puede estar en esta región, ¿sí? La máxima probabilidad de que esté en esta región es alta. Puede ser, por supuesto, que no esté aquí el que yo busco, puede ser que esté acá, puede ser que esté acá, pero el que tiene mayor probabilidad, o el lugar o la región donde tiene mayor probabilidad de estar un electrón, es acá. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es un orbital, la región del espacio que tiene mayor probabilidad de contener cierto electrón que nosotros estamos buscando. ¿Y cuáles son los números cuánticos? Tenemos 4. ¿Sí? No hay que confundirlo con los subniveles. Igual, no se preocupen que después vamos a aclarar todas las dudas que se les puede estar generando. Los números cuánticos son 4. Tenemos el número cuántico n, el L, el m y el s. ¿Qué me indica a mí el número cuántico n? El tamaño, ¿sí? El tamaño del orbital. ¿Qué me indica el número L? El número cuántico L, la forma espacial. Como por ejemplo, para que lo podamos entender mejor. Aquí nos va a indicar el tamaño, ¿sí? Del nivel donde está el teatro. Aquí la forma espacial puede ser la forma que tiene ese nivel, puede ser que sea una forma más curvilínea, puede ser que sea un pasillo más angosto, más largo, esa es la forma. La orientación puede ser que las butacas estén orientadas hacia el centro, ¿sí? Puede ser que las butacas estén orientadas a la izquierda, a la derecha, y S, la rotación del electrón. En nuestro ejemplo de las butacas puede ser que por alguna extraña razón las butacas lleguen a rotar, ¿verdad? No sé cómo, pero digamos que rotan. Entonces, la forma en la que van a rotar, eso es lo que nos va a definir el número cuántico S. Entonces, cada electrón tiene estas propiedades, estos números cuánticos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos más de un electrón con exactamente las mismas propiedades en el mismo orbital, no se está cumpliendo el principio de exclusión de Pauli, que es lo que les explicaba al principio de los vestidos y del teatro. Entonces, tiene que ir a otro orbital. Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, aquí coloqué yo esta tabla, es bastante sencilla, parecen números, pero créanme que es muy, muy sencillo. Bueno, aquí habíamos hablado de los 4 números cuánticos, ¿sí? El N, el L, el M y el S. Entonces, habíamos hablado que el número cuántico n nos va a definir el tamaño y la energía. Hasta aquí lo vamos a colocar los valores del 1 al 4,
En el L nos va a indicar la forma. ¿Se recuerdan que les había comentado la forma del pasillo del lugar del teatro? Así que puede ser que sea una forma esférica, puede ser una forma, un pasillo más estrecho, un pasillo más largo. Pero ya en el L vamos a colocar los subniveles. Habíamos hablado que los subniveles son 4. ¿Se recuerdan? S, P, D y F. ¿Qué nos va a indicar? Ahora, vamos a hablar de la forma únicamente de estos primeros dos, porque el resto ya son un poco más complicados. Vamos a hablar únicamente de los primeros dos. La forma del S, del subnivel S, va a ser una forma esférica, ¿sí? La forma del subnivel P va a ser una forma un poquito más globular, en donde en esta región del espacio, en el subnivel P, podemos encontrar la máxima probabilidad del electrón que queremos buscar. Acá podemos encontrar también probabilidades de algún electrón. Y luego tenemos el subnivel M. El subnivel M nos va a indicar la orientación. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que la orientación, como las butacas, ¿verdad? Puede ser que estén viendo al frente, a la izquierda, a la derecha. En este caso, cada número cuántico va a depender del anterior. Entonces, si quisiéramos hablar de la orientación de este espacio de la esfera donde podemos encontrar nuestro electrón, simplemente la orientación va a ser 0. ¿Por qué? Porque es una esfera, entonces no la podemos orientar hacia algún lado, decir está a la izquierda, la esfera está a la derecha, porque pues, es una esfera, ¿verdad? Entonces no se puede, vamos a colocar 0. Pero en esta forma globular sí podemos tener un tipo de orientación. Entonces este espacio lo podemos orientar, ya sea, si se dan cuenta acá tenemos el espacio, podemos colocarlo de forma acostada, el espacio globular lo podemos colocar pues, de forma vertical, y aquí un poco inclinado, ¿sí? Esos son los 3 tipos de orientaciones que podemos llegar a tener con estos. Y por último, el número cuántico S es el spin. Ok, acá en el spin, para los neutrones y los electrones se va a definir como más un medio o menos un medio. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo ese electrón tiene spin más un medio o menos un medio? ¿O por qué tiene un negativo y uno positivo? Ok, muy bien. ¿En sentido de las agujas del reloj o contrario a las agujas del reloj? ¿Okay? Entonces, un electrón puede tener cualquiera de esas probabilidades, ¿sí? Que sea positivo, spin más un medio, o negativo, spin menos un medio. Entonces, para no nos sigamos llenando tanta información, en resumen, ¿por qué yo les presento todo esto y por qué yo quiero que lo entendamos? ¿Por qué? Porque digamos que un electrón tiene esta característica, ¿sí? Está en el nivel 1, tiene forma S, o sea, el electrón se encuentra en una región del espacio donde podemos colocarle la forma esférica, pues no tiene orientación y tiene spin más un medio. Pero ¿qué pasa si en ese mismo orbital colocamos otro electrón con exactamente las mismas características? No se va a cumplir el principio de exclusión de Pauli. Ahora, si colocamos otro electrón con estas primeras 3 características, pero en lugar de más un medio ponemos menos un medio, entonces ahí ya es diferente, ya no son 100% iguales, el diseño del vestido ya no es el mismo, aunque cambie un poco de la tela o el tipo de tela, ya no es lo mismo. ¿Okay? Y igual sucede con todos esos tipos de niveles. Para que lo veamos de una forma más gráfica, ¿sí? Aquí tenemos a los protones, a los electrones, y tenemos a los distintos niveles y los subniveles, ¿sí? Entonces aquí tenemos el nivel S, si se dan cuenta que está el primer nivel, el nivel SP, que es el segundo nivel, y aquí vemos que ya cambia un poco la forma, el nivel SPD también, cambia un poco más la forma, SPDF, aquí vamos agregando un poco más de capas, y es básicamente, esta gráfica es básicamente lo mismo, ¿sí? En forma gráfica que lo que mostrábamos acá. ¿Sí? Solo que en forma de cuadritos, pero es la gráfica la misma. Entonces, solo para retomar el tema, ¿qué entendieron del principio de exclusión de Pauli? Una oración sencilla. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, pero
partícula fermiónica, electrones o neutrones. ¿Sí? Tenemos otro tipo de partículas que sí pueden tener los mismos estados cuánticos, pero esos ya son los bosones, que ya son otro tipo de partículas, como los fotones, por ejemplo, ¿verdad? Pero si estamos hablando de electrones y neutrones, el principio de exclusión de Pauli es que no pueden tener el mismo estado cuántico en el mismo nivel. Electrones y neutrones. En este caso, nuestro ejemplo fue de electrones para que lo entendiéramos más porque se van dividiendo en capas, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Y por último tenemos al púlsar. Bueno, ¿qué es un púlsar? Muchas personas no, bueno, sí, yo sé que existe cierta confusión entre qué es un púlsar y cuál es la diferencia entre una estrella de neutrones, pero un púlsar es básicamente una estrella de neutrones, ¿sí? No todas las estrellas de neutrones llegan a ser púlsares, ¿sí? Pero un púlsar siempre va a ser una estrella de neutrones. Entonces, ¿qué es básicamente? Pues bueno, este púlsar, habíamos comentado al principio que dependiendo también de la magnitud de la explosión de la supernova y también de los elementos o la cantidad de hierro que nosotros tengamos en el núcleo de la estrella, esta va a girar más rápido. Hay unos que giran más lentos que otros, pero la velocidad de giro es bastante grande y dependiendo de esta velocidad de giro, así va a ser los chorros magnéticos que esto va a tirar. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro púlsar, que es nuestra estrella de neutrones, ¿sí? ¿Por qué pulsa? Porque pulsa y emite destellos. O sea, no se les ocurrió otro nombre y por eso le pusieron pulsar, ¿verdad? Porque pulsa. Tenemos acá los campos magnéticos que está emitiendo y esos son los chorros de radiación, que pueden ser chorros de radiación gamma o rayos X. Acá, si se dan cuenta, tenemos que es como un faro, ¿sí? Básicamente, o sea, está pulsando, pero ¿en qué momento nosotros lo podemos llegar a observar? Bueno, ya con telescopios especiales y súper especializados para eso. Si tenemos suerte y la cara del púlsar mira hacia coincide con la rotación de la Tierra, entonces vamos a poder observar algunos de los chorros magnéticos, ¿sí? Y nos va a parecer como que está pulsando, o sea, que es como un faro, ¿sí? Como un foco que está pulsando, como que ya se va a acabar. Y básicamente eso, o sea, el púlsar es una estrella de neutrones que gira demasiado rápido, emite chorros de radiación, de radiación electromagnética, de rayos gamma y rayos X, y es como un faro. Esa es, en conceptos generales, lo que es un púlsar. Y para que veamos, acá tenemos ya habíamos hablado del púlsar que se había descubierto que estaba en la nebulosa del Cangrejo, pero acá tenemos este púlsar en la constelación de Vela, que es el púlsar de Vela, que el telescopio de rayos X de Chandra lo logró detectar. Entonces acá podemos ver, este es el púlsar. Y acá tenemos, no sé si logran verlo bien, pero está emitiendo la radiación, aquí están las flechitas, ¿sí? Del chorro que está lanzando. O sea, por supuesto que esos son imágenes, pero acá pues sí son fotografías del telescopio de rayos X de Chandra. Y esto es básicamente el púlsar que lograron ellos captar, que es el púlsar de Vela, en la constelación de Vela. Entonces, en resumen, ahorita pues hemos hablado que es una estrella, hablamos un poquito del diagrama de Hertzsprung-Russell para que podamos entrar en concepto. Hablamos de la generalidad de una estrella de neutrones, cómo se crea, cómo se forma, pues sus características más que todo generales. Hablamos del principio de exclusión de Pauli. Ahora, el principio de exclusión de Pauli, como les decía, es el que nos permite a nosotros, o sea, estar vivos, ¿sí? Y ese principio de exclusión de Pauli, esa presión que genera el poder mandar a otros electrones a otros niveles, ¿sí? Es lo que genera y es parte de la presión de la degeneración cuántica que ayuda a contrarrestar la gravedad de la estrella de neutrones, ¿okay? Y hablamos pues un poquito de lo que es un púlsar, que es un concepto muy básico, para que podamos tener la diferencia entre estos dos. No sé si hay alguna duda de todo lo que hemos hablado. ¿Está claro? Sí, no,
siempre va decayendo con el tiempo, ¿verdad? Así como todo tiene su final, ¿verdad? Entonces, así como una estrella normal va decayendo su combustión de hidrógeno, los pulsos también van decayendo con el tiempo, porque ya no es la misma fuerza, ya no es la misma magnitud. Perdón, solo… Básicamente esos chorros son origen de la rotación, o sea, de la fuerza de rotación de esta estrella, que es bastante fuerte. Entonces, es tan fuerte la velocidad de rotación, ¿sí?, que tiene que emitir o liberar energía de alguna forma. Entonces, esta energía se expresa en forma de rayos X, gamma o chorros de radiación. Para tenerlo claro, el pulsar está emitiendo un chorro constante de rayos X o rayos gamma, y es la rotación la que nos permite verlo, o efectivamente sí pulsa esos rayos. No, sí, no, es la rotación, como es pues básicamente lo mismo que nos preguntaba acá. La rotación es la que hace, sí, la que genera esa energía para poder liberar esos chorros. O sea, la cantidad de rotación, la velocidad a la que estamos llevando. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Por el momento. ¿Alguna duda con el principio de exclusión de Pauli? Ese genera muchas dudas, ¿verdad? A mí, en general, siempre me ha dado muchas dudas, entonces, por eso pregunto. Traté de explicarlo de la mejor forma. No entendí muy bien todavía la asociación entre el principio de exclusión de Pauli y lo que estamos viendo. O sea, la razón de explicarlo era porque eso es la causa de la presión cuántica que contrarresta la presión gravitacional. Correcto, correcto. Así es. Esa es la causa principal, porque debido al principio de exclusión de Pauli, esto va a generar una presión de generación cuántica para que podamos contrarrestar la gravedad. Y esta presión de generación cuántica que contrarresta la gravedad es la que mantiene viva la estrella de neutrones. Pero lo que no tengo muy bien es cuando eso, en un diagrama, un átomo normal, es entendible. Claro. Pero en el caso de los neutrones, los niveles cuánticos están relacionados con que en el núcleo del átomo que está ahí, Correcto. los neutrones ya no pueden comprimirse más debido al principio de exclusión de Pauli. Correcto, así es. Yo expliqué el principio de exclusión de Pauli no con neutrones, sino con electrones, porque es más fácil hablarlo por distintos niveles orbitales, ¿verdad?, para que lo entendamos. Pero en una estrella de neutrones, pues básicamente tenemos los neutrones tan comprimidos, pero también tengamos en cuenta que no solo tenemos neutrones, como había platicado, tenemos electrones y tenemos protones en menor cantidad, pero los tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Pero a nivel cuántico estaríamos hablando de los quarks, ¿verdad? O sea, digamos que el electrón tiene, y el protón y el neutrón tienen quarks up y quarks down, y que eso es el nivel cuántico. Claro. Sí, por supuesto, si nosotros empezamos a dividir esas partículas… El electrón todavía está dentro de, digamos, no es tan partícula elemental como los quarks, que serían los niveles cuánticos. Correcto. Digamos, si nosotros empezamos ya a hacer más pequeños los electrones o a desintegrar los neutrones, los protones, empezamos a tener ese tipo de partículas que tú mencionas, ¿verdad? Pero pues ya llegándolo a un nivel un poquito más macro de que de esas partículas hablamos pues de electrones y protones básicamente, pero por supuesto que están contenidos en ellos. Otra cosa, también están hablando de estrellas de quarks que en teoría existen, que son como entre las de neutrones y cuando se están convirtiendo en neutrones. Correcto, sí. De hecho, las estrellas de quarks es algo teórico aún, pero no se ha descubierto y básicamente vamos a regresar acá. Ok, sí. Se cree que esas estrellas de quarks se pueden llegar a generar entre el mismo límite que las estrellas de neutrones, ¿sí? Pero no está seguro y no está comprobado. No está comprobado. Tengamos en cuenta que las propiedades, cuando hablamos de protones, neutrones y electrones, las propiedades son las mismas, ¿sí? O sea, las propiedades para cada partícula son las mismas. Por ejemplo, los electrones son iguales. O sea, entre sus características y las distintas partículas, las partículas son básicamente las mismas. Aunque tengamos
subpartículas, como los que mencionaba, así, leptones, quarks, que son ya un nivel un poco más cuántico, a pesar de que están fusionando, al final tenemos nosotros siempre la partícula de neutrones. O sea, y por esa razón es que se llama específicamente estrellas de neutrones, porque todas las partículas de neutrones son las mismas. Sí, acordémonos que cuando se forma un agujero negro, pues básicamente el proceso es el mismo que de un agujero negro, ¿sí? O sea, primero, como tú dices, tenemos que pasar el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, ¿okay? Significa que tenemos masas más allá de los 2.1 masas solares, ¿okay? Si nos convertimos en un agujero negro, por supuesto que todo lo que contenga neutrones, protones, leptones, etcétera, etcétera, todo eso junto va a implosionar, ¿sí? Y se va a convertir en un agujero negro, pero todo va junto, todo va en el mismo proceso. Mi pregunta es, digamos, si el principio de exclusión de Pauli sigue siendo vigente o la gravedad hace que no, todo eso implosione. No, en este caso, acordemos que el principio de exclusión de Pauli nos permitía contrarrestar la gravedad, y eso es la característica de nuestros neutrones, ¿sí? Porque estamos contrarrestando la gravedad por medio de la generación cuántica. Si de repente implosionamos como un agujero negro, ya no estamos contrarrestando la gravedad. Ya no, bueno, y si quieres entrar a un agujero negro, te podría decir qué te puede pasar, pero no con exactitud. Pero ya no, pero podemos ver si algún día ingresamos y podemos ver. ¿Qué pasa dentro de un agujero negro? Ok, no, sí, o sea, definitivamente si ustedes caen adentro de un agujero negro, pues, primero no sé por qué quisieran hacerlo, pero digamos que quieren hacerlo, entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, teóricamente, mejor dicho, ¿qué pasa? Definitivamente toda nuestra materia, todo lo que somos va a ingresar y ya no va a volver a salir, porque pasa el horizonte de sucesos, ¿sí? Entonces, toda esa materia se cree que puede ser, me consta que eso se cree y es teórico, que va a ser espaguetizado, ¿sí? O sea, todo se va a convertir para poder llegar a una singularidad y quedarse ahí por el resto de la eternidad, a menos que descubramos qué pasa si salimos, pero no sé si lo vamos a descubrir pronto. Bueno, listo. De mi lado, eso es todo. Espero que hayan comprendido qué es una estrella de neutrones, que hayan comprendido un poquito el principio de exclusión de Pauli. Por supuesto, si ustedes quieren adentrarse más en el principio de exclusión de Pauli, yo les recomiendo que se lean buenos libros de química, porque entonces ahí sí se va a profundizar muchísimo, con mucho mayor detalle, con fórmulas, pero bueno, o sea, si lo quieren hacer, ahí está toda la información. Pueden utilizar en su mente la tienda de Sara que yo les puse, era que tal vez no tenía nada que ver con astronomía, pero ya vieron que sí tiene mucho que ver con astronomía, todo. O el tema del teatro, las configuraciones electrónicas, ya hablamos también de los números cuánticos, pulsar, y bueno, muchas gracias. Es un gusto para la Universidad Galileo otorgar este diploma de reconocimiento a Jessica Aceituno, que dice así: el Instituto de Investigación de las Ciencias de la Tierra y Astronomía otorga el presente diploma a Jessica Aceituno por su participación en la conferencia Estrellas de Neutrones, un denso laboratorio en el cosmos, impartido a estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores y público en general. Guatemala, 2 de octubre de 2019, y firman las autoridades de la universidad. Es un gusto entregarse y dar el reconocimiento. Muchas gracias.